estamos hablando de este joven rico. Jesús usó este ejemplo para enseñar. Está hablando de este joven rico que se le acerca al Señor con un propósito. Vi todo, fue con un propósito. El reino de los cielos. El propósito no era entrar al reino de los cielos. El propósito era que haré para recibir la vida eterna. Lo que pasa es que como Jesús, mira qué rápido, ¿cómo Jesús sabía que él era rico? Santo Dios, tú eres grande y poderoso, es tu nombre. Mi alma te adora, mi Dios. Bienvenido al podcast Los del Camino. Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por darle ese clic para poder ver estos videos de nosotros, compartirlo, compártelo, ¿entiendes? Y haga eso que todos los podcasteros, todos los que hacen podcast lo dicen y lo siguen repitiendo. Compártelo, suscríbete, mi hijo, y dale ese like para que nos ayude a poder regar lo que es el podcast Los del Camino por todas las redes. Saludamos a cada uno de los pastores, a todos esos pastores que están haciendo un buen trabajo, que están predicando lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevándolo tal como la palabra de Dios lo dice. Hoy tenemos un tema bien interesante. Bien interesante. Yo sé que yo siempre digo interesante, que es un tema, pero en realidad cuando hablamos de la palabra de Dios, yo digo que toda la palabra de Dios es interesante, sí. Pero sí, esto es un tema bien interesante, lo que es el reino de Dios. Vamos a estar hablando del reino de Dios y cómo entrar, que es lo importante, porque no solamente mencionar el reino de Dios, también mencionar cómo entrar, decirle a todos esos oyentes cómo podemos entrar al reino de Dios, ser parte de esa hermosa familia de nuestro Señor Jesucristo. Así que a nuestro hermano Víctor, Dios les bendiga en esta noche. Bienvenido al podcast de Los del Camino. Amén. Saluda ahí. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo fuerte de estos hermanos, el pastor Colón. Aleluya. Saluda a nuestro hermano Gabriel. Dios bendiga, amado oyente. Como siempre decimos, damos gracias porque usted puede estar haciendo cualquier cosa, pero nos está escuchando a nosotros. Eso y por eso que somos más que agradecidos. Dios te bendiga. Amén, amén. Igualmente, de mi parte, los saludo, le doy un abrazo y le doy muchas gracias por darnos la oportunidad de poder, entrar en lo que es su teléfono, su casa y poder darle este mensaje a través de estos medios. Así que vamos a leer los textos bíblicos que siempre leemos y empezamos esta hermosa conversación. Santo gloria de Dios. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, mi Dios.
Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder, y Señor, grabar este programa. Te damos gracias por cada uno de los oyentes, cual este podcast va a llegar, Señor, a su vida, mi Dios. Danos palabras, Señor, danos sabiduría, Señor, para poder hablar de este tema, Señor. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. El reino de Dios, santo tú eres mi Dios. Una de las cosas que tenemos que explicar, ¿entiendes? Es que cuando hablamos del reino de Dios, es como la gente rápidamente, como en el tiempo de antes, cuando Jesucristo hablaba del reino de Dios, muchas de las personas que lo seguían creían que Él venía a librarlos de los romanos, a librarlos, ¿entiende? Que era un reinado que iba a venir con un ejército y coger y traerlo y apoderarse de esta tierra. Y podemos ver a través de Jesucristo que Jesucristo nos habla no solamente en esta parte de Nicodemo. El reino de Dios, el reino de Dios aparece en los evangelios 122 veces. Wow. Y por la boca de Jesucristo, dicho por Jesucristo, 90 veces. Fíjate si el mensaje de su Jesucristo es claro y estaba directamente para hablar de lo que es el reino de Fíjate, Dios. pastor, si hablamos sobre el reino de Dios, significa que dentro de ese reino hay un rey. Amén. Amén. Y ese es el enfoque. El mundo en la época se distinguía por los reinos, por lo que tenían control, por lo que dominaban, por lo que mandaban. Y por eso quizás es el lenguaje que se utiliza para entrar o definir de lo que realmente Jesús estaba llevando a cabo. Una de las cosas que... Oso, ¿tú crees que el reino de Dios no es literal? Bueno, no, el reino de Dios No es literal. no, es espiritual. Yo estoy hablando del reino el reino que estaba, la cual Jesús explica aquí, es espiritual, pero él lo llevaba a un lenguaje donde ellos podrían entender que cada reino tenía un rey, porque es la realidad. Y los pueblos se distinguían por los reinados, los imperios, los reinos se distinguían porque tenían dominio de cierta área o de ciertas tribus o de ciertos países. Era un reino. Ahora, del reino que Jesús está hablando aquí, ese reino donde Jesús es el rey y donde Dios va a ser nuestro comandante, nuestro jefe. Pero es bien interesante, y añadiendo un poquito sobre este término, esta historia, en donde para escudriñarlo, primero vemos, amén, que Nicodemo, la Biblia lo describe como un hombre que tenía conocimiento de la ley. La Biblia describe como uno de los principales. O sea que él no era un fariseo como cualquiera. Era una persona respetable, una persona que tenía conocimiento. Y él pertenecía al Sanedrín. Sí, distinguida en medio de los fariseos. Y él distinguió algo bien importante en Jesús. Y te digo, esto por ejemplo para algo. Número uno, él dice, él reconoce algo. Y dice, ¿sabes qué? Sabemos que ha venido de Dios. Pero ¿por qué él dice eso? Simplemente porque dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. O sea, ya por lo menos está distinguiendo que Jesús venía con un mensaje diferente, un mensaje especial, un mensaje que se distinguía. Entonces, en el versículo 3, Jesús le dice, le da la clave. Y estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cómo vamos a llegar al reino de Dios? Y aquí es donde me gustaría que lo estuvieran atentos todos nuestros amigos. Usted comente ahí abajo, porque estamos viviendo en un mundo, pastor, amados pastores, en que todo el mundo pues cualifica para llegar al reino de Dios. Pero eso no fue lo que dice Jesús.
Eso no es lo que nos está enseñando Jesús. No todos entran al reino de Dios. Hay que seguir unas instrucciones. No todos van a entrar, pero sí todos están cualificados. Bueno, entonces, sí. Todos tienen la oportunidad. Bueno, todos tienen, pero hay unas instrucciones por las cuales hay que pasar. Eso sí. Eso sí, porque todos están cualificados, todos están invitados. Pero a lo que me refiero es que hay que pasar unas instrucciones, hay que seguir un reglamento. Amén. Y Jesús es claro. Y simplemente Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Yo quiero Ahora, oír, perdona, yo quiero oír a Gravier porque esa pregunta de Gravier como que me chocó. ¿Por qué tú piensas, entiendes? O por qué tú dijiste ese comentario que si él piensa que el reino de Dios es literal o espiritual? No, porque el hermano Víctor le estaba hablando acerca de como que algo imaginario. Cuando él habló de la palabra imaginaria, yo pensé que dijo, pues usted no cree en un reino literario de Dios. Bueno, yo sé que Jesús se refiere al reino espiritual. Pero ahí donde nosotros vamos a entender o a comprender todo lo que nos está escuchando, que muchas veces las personas no entendían el lenguaje espiritual que hablaba Jesús. Y ahí donde actualmente sí, pero Jesús dice que el que nace de nuevo puede ver. Y si tú puedes ver algo es porque es literal. Bueno, sí, pero también dice yo creo que el versículo 6 dice lo que nace de la carne, carne, y lo que nace del espíritu. Pero mira, en el espíritu tú puedes ver también. Las visiones no son espirituales. Pero déjame diferir un poquito de esto. Vamos, tú ves las malas interpretaciones. Ajá, de ver. Ahí no se habla de ver de una visión. Ahí la palabra ver significa reconocer. Reconocer. Cuando yo reconozco, cuando yo entiendo, yo puedo ver. Porque yo no puedo ver si yo no me veo yo mismo. Pues ahí vamos a hablar en el área espiritual. O sea, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, no puedo hablar de algo que yo no lo tengo. Entonces, cuando Jesús dijo que ver es reconocer que Dios está en mí. Y Jesús le habla a Nicodemo en un término espiritual, pero como Nicodemo no entendía el lenguaje de Jesús, porque Nicodemo hablaba de un lenguaje secular, pero Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Jesús lo está leyendo en un área espiritual. Por eso que jamás puede entender. Por eso la palabra dice que para el mundo estas cosas son locuras. Y muchas veces hablamos unos términos que los hablamos en nuestro lenguaje, pero estamos hablando en un idioma espiritual que muchas veces la gente no lo entiende. Porque no están a par de esa misma conversación. No estamos a par de ese mismo lenguaje. Y el lenguaje espiritual, papi, los entienden aquellos que son nacidos del espíritu. Pero lo que yo siempre, y eso yo me lo preguntaba desde que empecé en el evangelio, ajá, que oía esto, porque si Isaías profetizó toda la vida de Jesucristo, si cada uno de esos profetas, profetizaron parte de la vida de Jesucristo. Uh-huh. Por eso que Jesucristo le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y tú no entiendes esto. Y no era solamente a Nicodemo, sino cada uno de esos judíos que se fueron en contra de Jesucristo no podían ver a Jesucristo como el Mesías. No podían ver a Jesucristo como ese rey que ellos mismos estaban esperando. Pero en cambio, personas mismos judíos que lo siguieron a él, pudieron entender lo que Jesucristo quería hacer. La mayoría era, mi pregunta en esto, lo que yo quiero decir, la mayoría de estas personas habían creído por Jesús por los milagros. Sería por la necesidad que tenían, seguían a Jesucristo y en realidad entendieron lo que era el reino de Dios. Porque es que si estos misma gente que eran maestros no podían entenderlo,
Y esos enfermos, entiendo, o esas personas que siguieron a Jesucristo, hacían como si pudieran entenderlo, si pudieran decir, a entender todas las parábolas, porque en cambio también Jesucristo le tenía que hablar en parábolas. Muchos lo seguían por las cosas que él hacía. Ellos veían lo que Jesús podía hacer y ellos lo seguían, pero muchos también lo siguieron por los panes y los peces. Eso sí. Pero lo que de esto es el reino de Dios, ¿entiende? Ellos entendían en realidad cuál era el reino de Dios. No. ¿Entiende? Ellos estaban siguiendo a Jesucristo y entendían, porque si nos vamos a los mismos discípulos no vinieron a entenderlo hasta que el Espíritu Santo fue derramado. Tampoco. Hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí fue que ellos pudieron. Dice la Biblia que se le abrió los ojos cuando Dios partió el pan, se le abrió los ojos, ¿entiende? Y pudieron entender lo que era el reino de Dios. Esto es tan interesante y tiene tanto de qué buscar, porque nosotros estamos leyendo esto y la historia, cuando nosotros leemos esto, porque la palabra del Señor dice que hay que escudriñar las escrituras. Número uno, tenemos que definir quiénes eran los fariseos. Y los fariseos era una secta, para la misma vez eran más políticos. Es que la Biblia no dice que Nicodemo era fariseo, por favor, empecemos por ahí. No dice. Él no dice que él era fariseo. Pues yo no sé. Él dice que era un hombre prestigioso de los judíos. Él no especifica a qué secta él pertenecía. No, el versículo 1 dice que era fariseo. ¿A dónde? Léelo. Había un hombre de los fariseos. Ok. Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok. Entonces, Él era parte del salón. No, pero eso es que quiero que lo lean. sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos era un partido político. Era un partido político, era un partido que era más en la política que en lo espiritual. Era más en la política que en lo espiritual. Pero siempre tenían el saber la ley. Por eso Jesús le dijo, ¿cómo es posible que tú siendo maestro, que tú no entiendes esto? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Sencillo. Porque Jesús entendió que él no la puede contestar. A él no poderla contestarla, él sí tenía que contestarla. Porque a él ser maestro de la ley tenía que tener una conexión con Dios. Porque todo maestro de la ley debe tener una conexión con Dios. Porque la ley es parte de Dios. Y si la ley es parte de Dios, entonces hay un entrelazo entre la ley y el hombre. Porque actualmente todavía los muchos judíos constantemente están leyendo las escrituras, el Torah, constantemente. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, constantemente tenemos una relación con Dios, porque Dios nos habla a través de la misma. Entonces Jesús te sorprende y dice, ven acá, ¿cómo es posible que tú no sabes estas cosas? Pues Jesús le está hablando un lenguaje espiritual. Y Nicodemo no lo entendió. Ahí Nicodemo, lamentablemente, Jesús se dio de cuenta que este hombre no tiene nada de espiritualidad, de conocimiento, ni inteligencia. Bueno, conocimiento tiene, pero una cosa es tener conocimiento de saber las cosas, pero otra cosa también es tener el espíritu que te revela lo que te están diciendo. Porque si hablamos del espíritu, tenemos que saber de lo que estamos hablando para poder entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Porque es así. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él rapidito y se hizo la pregunta y se la contestó. Primero dijo, ¿cómo es posible que esto pase, que yo soy viejo? ¿Cómo voy a entrar? Entonces, ahí mismo él se le dijo, ¿cómo yo de viejo voy a entrar al vientre de mi madre? O sea, eso es imposible que pase. Bueno, entonces, ¿qué podemos determinar de ahí? Vuelve otra vez Jesús y le dice, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede estar en el reino de los cielos. Ahora que nosotros entonces vamos a
a definir estos dos conceptos, el agua y el espíritu. Dale, Gaby, El agua y el espíritu. Sigue, Víctor. El agua y el espíritu. ¿Qué significaba el agua? ¿O para qué era el agua? Para entejar, para limpiarnos. Para purificación. Para purificación. Ya. ¿Verdad que sí? Para purificación. Y uno de los ejemplos que vemos era Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento. En agua Arrepentimiento y el agua simbolizaba que aceptar a Cristo, ¿verdad? Aceptar al Señor. Pues Okay. mi pecado han sido Son limpiados. lavados. Limpiado. Pero por eso es bien claro, Jesús le dice, hay que nacer del agua, dar una muestra de arrepentimiento, ¿ok? Dar una muestra de arrepentimiento y luego permitir que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios es santo y no puede entrar en algo sucio. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Y ahí son las dos instrucciones. Sí, por eso es que hay una de las promesas es ser parte de la naturaleza divina de Dios. ¿Entiendes? Nosotros vamos a ser parte de esa naturaleza divina de Dios. Lo dice en segunda de Pedro, el capítulo 2, que entiende que hay una promesa que nos va a hacer parte, entiende, de esa divinidad de Dios. Yes. Y al ser parte de esa divinidad de Dios, es manera como, entiende, al separarnos de todo este mundo, al negarnos nosotros mismos. Dios nos dijo, néguense a ustedes mismos, toma tus micros y sígueme. ¿Entiendes? Eso es uno de los pasos que tenemos que hacer para poder alcanzar el reino de Dios. ¿Entiendes? Y hay promesas, bastantes promesas, cuando podamos, aunque sea, ser parte de esta familia tan hermosa. Bueno, el primer paso que debe hacer cualquier persona es arrepentirnos. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Porque la palabra dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. También en el mismo libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para volver nuevamente a tener ese acceso a la gloria de Dios, tenemos que arrepentirnos. Amén. Y de la forma en que nos arrepentimos es que nos limpiamos. Entonces, en lo secular, cuando uno está sucio, ¿qué hace? Limpia. ¿Con qué? ¿Con agua? Nos tenemos que bañar. O sea, Jesús está hablando de un lenguaje que ellos pueden entender. Esto es sencillo y claro, mi hermano. Lo mismo lo aplicamos el día de hoy. Estamos sucios, nos bañamos. ¿Con qué nos bañamos? No es con espíritu y nos vamos a bañar. Tenemos que bañar con agua. Amén. O sea, esto es tan sencillo. Hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Y vuelve y le rescata. Él dice, Nicodemo, ¿sabes que lo que es nacido de la carne es, o sea, tú eres hombre, ¿verdad? Hay una separación entre la carne y el espíritu. Y lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. O sea, hay una separación. Pero esos dos se tienen que combinar. Porque actualmente nosotros somos carne. Y estamos luchando para mantener el Espíritu de Dios sobre nosotros, que ya está dado. Ya está en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros reino de los cielos. Dase. En el Evangelio de según San Marcos, Ajá. en el capítulo 10, hay una historia en la cual, del versículo 17 en adelante, dice, al salir él para el camino, vino uno corriendo, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ajá. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Vida eterna y reino de Dios es un sinónimo. Sí, exacto. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Se le está diciendo: yo lo he hecho todo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale el tesoro y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligiéndose por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ya está. Dígame, mi hermano Gabriel. Cuando yo le dije al hermano Víctor que Nicodemo no era fariseo, es para que el hermano Víctor volviera a las escrituras y leyera, en el cual diera a entender que este hombre que tenía estas grandes posiciones, no importando cuán grandeza él tuviera, para tú entrar al reino de los cielos, es algo que viene del Creador, de nadie más. El que nos creó, el Creador, Dios, es el que decide por su gracia, por su misericordia, quién es el que entra y quién no. ¿Verdad? Como el hermano Víctor comenzó diciendo, si hay una nación o hay un reino, tiene que haber un rey que los gobierne, ¿verdad? Y este rey que nosotros le servimos, llamado el Creador de los cielos y la tierra, es un rey soberano. Eso es primero, ¿verdad? Soberano es que él ha tomado las decisiones, y las decisiones que él ha tomado no hay quien la eche atrás. Tenemos que empezar por eso, ¿verdad? Que el arrepentimiento le llega al hombre porque Dios lo pone en el hombre. ¿Verdad? Que no es que el hombre, pues hoy yo me quiero arrepentir. No es así. Es que ya en el plan perfecto divino de Dios, el día, la fecha, la hora, ella estaba destinada en la cual tú ibas a reconocer, ¿verdad? Una de las historias que nos enseña eso es cuando María o Marta, ahora se me olvidó, pero una de ellas dos, la hermana de Lázaro, tuvieron la conversación con Jesús cuando ella pensaba que Jesucristo iba a reinar después de la resurrección. Exacto. Y Jesús le dice: no, el que está conmigo desde hoy mismo estará en el reino de los cielos. ¿Verdad? El apóstol Pablo en el libro de los Romanos enseña que el reino de Dios no es comida y bebida, dando a entender que no es algo glorificado sea el Señor, que es material, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Romanos 14, 17. Así que para entrar al reino de Dios tenemos que entender que el nacimiento viene de Dios, porque ya así Dios lo ha determinado. Aunque demos vueltas, aunque demos vueltas y vueltas en la Biblia, obligatoriamente tenemos que nacer de nuevo. Porque Jesús mismo dice, ¿verdad? Dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice que si nosotros somos como esos niños, vamos a heredar el reino de los cielos. Tenemos que ser pobres en espíritu.
para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, el nacer de nuevo, tendríamos que dejarle entender a los hermanos que es un nuevo comienzo en tu entendimiento, ¿verdad? Por eso es que Nico... Lo de Romano 3:23, que le dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna, y que por cuanto todos pecaron, todos. Entonces, si ya el hombre, por la herencia que tomó de Adán, estamos fuera de la gloria de Dios, y ahora a través de Cristo es que vamos nosotros a alcanzar la salvación. Espiritualmente tenemos que nacer de nuevo, tenemos que volver otra vez a renovar vuestro entendimiento, dice la palabra del Señor en Romano también. Por renovar eso, vuestro entendimiento, o sea, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de analizar, mi mente va a ser renovada, no cambiada, renovada, comenzar una renovación es volver a comenzar lo que ya estaba. Ok, entonces al Espíritu de Dios entrar en mí, mi mente va a ser renovada. Pero es si le damos la oportunidad a Dios que lo haga. Pero porque la palabra dice, Él pone el querer como el hacer. Ese es el asunto que ahí es que nosotros diferenciamos. No, dale. Ahí es que nosotros diferenciamos porque cuando tú hablas se escucha como que hay algo que el hombre puede hacer. Yo digo que no hay nada que el hombre pueda hacer. Bueno, el hombre tiene que tomar, una voluntad de querer hacerlo. Porque Dios, y lo más atrevo, Dios no quiere nada obligado. O sea, Dios nos dio a nosotros un libre albedrío de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y las decisiones las tomamos nosotros. Por eso en todo, muchas veces el hombre no le puede echar la culpa a Dios de todo lo que nos ocurre. Porque muchas veces somos nosotros que nos ponemos en esa posición. O sea, porque Dios siempre ha querido querer el bien para la humanidad. Por eso, por amor, dio a su hijo nuevamente. A pesar que el hombre le falló. Y cuando uno nace de nuevo, el reino de Dios va creciendo poco a poco en nuestras vidas. No. Ok. Si la parábola, tú vas conociendo y va creciendo. Cristo le dijo una parábola. Le dijo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que va creciendo, se nace, ¿verdad? Se siembra, perdona. Y cuando nace va creciendo poco a poco y después tan grande que se hace un árbol. Se hace un árbol y lo compara con un árbol que dice que la ave. Ahí mismo Cristo te está dando un ejemplo que cuando tú naces de nuevo, entiende, poco a poco, entiende, va a ir tú aprendiendo que es el reino de Dios, que son las cosas que Cristo quiere. No, ¿cómo llega? El reino de Dios, el reino de Dios, sí. El reino de los cielos, el reino de Dios, ya está ahí. Ya está establecido. No, está establecido, pero en tu vida. Estamos hablando en tu vida. Entonces, porque tú me estás hablando de un nuevo nacer. No, pero voy a llegar ahora. Espérate. El que tiene que crecer somos nosotros. Ajá. No el reino de Dios. Nosotros somos que tenemos que crecer. ¿Por qué no compara Bueno, porque con un grano de mostaza? Porque nosotros somos los de grano. Está comparando con una semilla que va a nacer y crecer. Porque nosotros tenemos que nacer en espíritu. Es que nosotros somos esa semilla está en nosotros. Nosotros tenemos que llegar a crecer. No está en nosotros. Es sembrada en nosotros. Pues, esa semilla es sembrada en nosotros. Esa semilla no está en nosotros. Exacto. Nosotros nacemos pecaminosos. La Biblia nos enseña que nosotros nacemos pecaminosos. Muy bien. Nace en nosotros. Okay. Nace en nosotros. Muy bien. Nace en nosotros. Y nosotros quien la cultivamos. Perdone. Y nosotros somos quien la cultivamos a través de la lectura bíblica, del ayuno y de la lectura de la palabra. Ok, Víctor, entonces, quiere decir que es obligatorio, verá la palabra primero, es obligatorio ser bautizado en el agua. No. Entonces, ¿cómo vamos a purificar? ¿Cómo vamos a hacer esto purificado? Si tenemos que ser bautizados en las aguas. Con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es río de agua viva en mi ser.
Por eso es que yo digo que no es nada del hombre. Escuche bien. No es nada del hombre. Todo Él lo hace Dios. Por eso es que cuando este joven rico se entristeció y los discípulos de Jesús dijeron, wow, pues esto es imposible. Lo que Jesús nos está presentando es imposible. Es imposible es imposible porque ante los ojos de los discípulos en ese momento era imposible. ¿Pero qué era imposible? El caso. Entrar al reino de Dios. Sí, pero estamos hablando de un caso específico. O sea, no específico. Sí, estamos hablando de un hombre rico, un joven rico que lamentablemente ese ejemplo Jesús lo usó para hablar de las personas que hacen de la riqueza un Dios. No, pero es que eso pasó. Sí, exacto. Sus discípulos estaban diciendo, es imposible para el hombre obtener el reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón. Y Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre, toda obra que el hombre habla es imposible. No hay nada, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que haga cambiar la voluntad de Dios para con nosotros. Siempre la Biblia nos enseña que en la soberanía, si decimos que Dios es soberano, porque ese es el asunto, entender lo que es soberano. Soberano es que Él decide lo que Él decide y se acabó. Exacto, está bien. No hay nadie poniendo... No es un gobierno como Estados Unidos que tiene unos senadores, tiene unos congresistas, que el presidente quiere hacer algo, pero los senados no quieren. No, ese no es el gobierno del reino de Dios. De riqueza. El reino de Dios es un reino soberano. El pueblo de Israel lo practicó antes de pedir rey, que se le conocía como una teocracia. El pueblo de Israel se conocía como una teocracia. Okay. En los jueces, cuando el pueblo de Israel no hacía lo que Dios lo terminaba, sí. ¿Verdad? Porque Dios es soberano y lo que Dios ha dicho se cumple y se cumple y se cumplió. Sí, siempre, y se cumplirá. Siempre. Así. Algunas veces nosotros pensamos, somos nosotros, no somos nosotros. Lo único que nosotros entendemos es que somos pecadores y que por la gracia, sí, ahí está, el regalo inmerecido, exacto, ajá, ¿verdad? La salvación del alma, como también lo conocemos, nos permite entrar a ese reino. Sí, y eso no se discute. Eso jamás se discute porque la Biblia da muchos citas bíblicas con referente a lo que tú estás diciendo. La Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer. La Biblia dice, esto es por la gracia de Dios, la salvación. O sea, todo eso es entendible. Aquí nadie está reclamando algo o poniendo algo que ya Dios no lo ha dicho, no lo haya dado. El punto es, y mi punto yo quiero traer en esta noche, todo es por Dios. Ahora, si yo digo, si yo me voy a tu base actualmente, ¿verdad? Ajá. Que todo lo da Dios. Ajá. Pues entonces todo, vamos a ser salvos. Bueno, porque tú dices que todo proviene de Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda. Sí, Dios no quiere que nadie se pierda, pero ya Dios en su omnisciencia, en su soberanía, Él sabe quién se va a perder y quién no. Sí. Por eso es que Él habla de almas de salvación, almas de perdición. Ese tema vasos de honra y vasos de deshonra. No, eso lo dice la palabra. Eso lo dice la Biblia, Víctor. Mira, si vemos, ok, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar Déjame ver un poquito de agua. Vamos a tomar un ejemplo de aquí en la tierra para que el hombre entienda un poquito. La soberanía de Dios, vamos a verlo como un país comunista, ¿verdad? Que el presidente o el rey toma las decisiones y no hay más nadie que pueda oponerse, ¿verdad? En la historia nos enseña que el más reconocido para los puertorriqueños, los caribeños, es Fidel Castro. Sí, ¿verdad? está bien, ok, está bien. Que pues Fidel Castro gobernaba de esa forma y la gente
Decía, este hombre lo que decide y se acabó. Ese es el comunista igual que en Corea del Norte. Okay. So, él siendo malo hacía todas esas cosas, pero Dios en su amor para con el hombre, ya. Entonces Dios decide quién se salva y quién se pierde. Dios ya en su creación y en su eternidad, Él ya ha determinado que este grupo de almas que han de nacer son las que no obedecieron y se han de perder, y este grupo de almas que sí obedecieron son los que se van a salvar. Eso ya está determinado. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que desde el vientre de mi madre ya Dios me había escogido. Dios le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí para lo que tú venías a hacer. ¿Pero a quién fue? La Biblia nos enseña que el reino de Dios ya está predestinado. Ya está en un libro de la vida. Ya hay un libro de la vida, que en ese libro de la vida están escritos todas las almas que han de vivir en ese reino. Sí. ¿O tú no crees en el libro de la vida? ¿Tú no crees en el libro de la vida? No es que no crean en el libro de la vida. Pues dime por qué. Es que si yo yo no puedo estar de acuerdo con tu punto. Está bien, porque no te recuerdo, no te preocupes. Si yo digo que si tú, de la forma que tú lo pones, que Dios es soberano, entonces... es que Dios es soberano. No, Dios es soberano. Pero la Biblia dice, Dios no tiene un libre albedrío. O sea, la salvación está para todo el mundo. Pero somos nosotros quienes decidimos si queremos entrar por esa vía de la salvación. O sea, eso no es gracia, Víctor. Gracia es que si tú haberlo merecido, también, Dios te lo da. No es que tú lo mereces y te lo dieron. No, es que en ningún momento yo me lo merezco. Ok, ¿cómo tú puedes decir que tú vas a entrar si no te lo mereces? No, es que todos estamos ascenso a tener esa salvación, pero depende de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Ese tema hay que traerlo de nuevo. Sí, tenemos que traerlo. El tema si la salvación, ¿entiendes? Si hay almas de salvación, almas de bendición, lo traímos una vez, pero en verdad el audio está medio malo, ¿entiendes? No había una calidad como la de ahora. A mí me gustaría traer ese tema de nuevo, porque yo entiendo estoy de acuerdo con Gabriel. En esta parte yo estoy de acuerdo con Gabriel. Son pocas las veces que yo estoy de acuerdo con Gabriel. Pero ahora sí yo estoy de acuerdo. Porque entonces, si tú me dices eso a mí, entonces yo puedo decir que Dios tiene acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas. Dios conoce las personas que lo van a aceptar. Entonces tú me dices, ya Dios tiene un grupito aquí y ya tiene un grupito acá. En serio. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay un grupo que es vaso de honra y hay un grupo que es vaso de deshonra. Que la Biblia dice que en Sara y en Agar Dios usó ese paralelo para enseñar que de la egipcia no era la bendecida, que la bendecida era la de Sara. Cuando escogió a Jacob, de Saúl y Jacob, eran gemelos, pero Dios cogió a Jacob y no cogió a Esaú. Eso no hay que discutirlo para nada. Es que yo no estoy discutiendo lo que ya Dios hizo. Y cuando hablo de discutir no es de una mala expresión, si tú sabes que nosotros hablamos. Lo que yo estoy diciendo es que hay ciertos casos específicos para esa ocasión y muchas veces no lo podemos aplicar a todos. Escúchame. No lo podemos aplicar a todos. Porque ahora mismo estamos hablando de este joven rico. Entonces Jesús usó este ejemplo para enseñar. Está hablando de este joven rico que se le acerca al Señor con un propósito. Vi todo fue con un propósito. El reino de los cielos. El propósito no era entrar al reino de los cielos. El propósito era ¿qué haré para recibir la vida eterna? Lo que pasa es que como Jesús, mira qué rápido, ¿cómo Jesús sabía que él era rico? Por la forma en que él vivía. ¿Y por qué Jesús no lo conocía? Él se le apareció.
Dice la Biblia. Usted está yendo muy lindo. Sí, No, ya me está voy. demasiado. Voy, Mira. espérate, voy. No, pues yo quiero poner mi punto. Escúchame. El punto es, mira, esta situación que pasó ahí en Marcos, Ajá. llegó este hombre como Jesús, Dios, conoce las intenciones del corazón. Jesús sabía por dónde él venía. Y como ya de antemano, y dice la Biblia que Jesús, es más, dice la Biblia que no en este caso nada más, en muchos de los casos, ya Jesús sabía las intenciones de lo que estaban murmurando los fariseos, porque Jesús las conoce. Y este joven rico venía, mire, como se achó a, porque él ni tenía que ir donde Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él dice, yo guardé todos los mandamientos, yo sigo la ley, y eso es que bueno. Pero cuando Jesús le dijo, algo te falta, ¿sabe por qué? Porque a pesar que guardaba los mandamientos, tenía algo que estaba en contra de eso, porque Jesús conocía las intenciones. O sea, es como cuando una vez es como las personas que saben la respuesta y te hacen la pregunta. O sea, para ver cuál es tu opinión o para ver lo que tú quieres saber. Y Jesús vino y se la batió para le dijo, ¿sabes qué? Qué bueno. Qué bueno que has guardado los mandamientos, pero te falta algo. Pero tenemos que ganarnos la entrada para entrar. No, seguro que sí, pero Si eso es gratis, eso es de gracia. Mira, No, así Mira. porque pues entonces Mira. entonces la palabra está mal escrita. Mira, pues, ¿cómo No tú está me vas a mal decir? escrita, como tú haces. Porque él dice que eso es de gratis. Nosotros tenemos la que salvación ganarnos. es de gratis. la salvación es Tenemos que gratuita. ganarnos la entrada al reino de Dios. No, Bueno, ¿qué no es eso? es que la tenemos que Es ganar. una Dime enseñanza dónde está el mal. Mira, concurso para poder. Mano Víctor, Mira mano lo que Víctor. dice en Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al Sí, reino de los cielos, escúchame. sino los que hacen de la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Sí. Pues entonces tenemos que ganarnos la entrada para entrar al Siervo, reino. escúcheme. Dale. Lo que pues, sucede es que eso, ahí es que yo iba a ir, a Mateo. Porque lo que pasa es que usted tiene que empezar desde Mateo 5. Ajá. Porque Mateo 5 es la predicación de las bienaventuranzas. Exacto. Hasta Mateo 8. Ajá. So, lo que usted leyó fue un mensaje que Jesús le dio al pueblo. Y mira cómo Jesús comienza ese mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Eso que lo yo digo ahorita. Escúchame. Haciendo lo contrario. Pues mira, El pobre en el espíritu. escúchame, la necesidad que nosotros, un pobre espíritu, que nosotros tenemos necesidad de Dios todos los días Seguro. para mantenernos. Dependemos de la dependencia. Amén. Dependemos de Dios para mantenernos en ese reino. Porque yo creo que es Colosense que el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas Exacto. al reino del Hijo, Exacto. ¿verdad? Y sabemos que Jesús es luz. Cuando nosotros hablamos de que entramos al reino de Dios, es porque el Padre lo permite. Amén. Es como cuando en Estados Unidos el que no nace aquí, cuando entra es inmigrante, está ilegal, ¿verdad? Cuando él viene y él dice, oh, yo quiero entrar aquí y ser un ciudadano de Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos le pide unas cosas. Pues seguro. Y lo mismo, Ok. y lo mismo del Porque es un país demócrata. Pero el reino de Dios el reino de Dios es soberano, que Dios decide entrar? quién entra y quién no entra. Oh, Dios Nosotros no decide. vivimos en Estados Unidos. Ustedes Oh. se creen que la salvación es como vivir en Estados Unidos. Oh, Pues yo Dios. llego a Jesucristo, hago una obra y soy salvo. Eso no es así. o sea, Ya Dios- dice que esto no es por obra. Esto no es o por sea, obra que- para que nadie se gloríe. Esto no es por O obra sea, para que que nadie Dios se gloríe. decide Esto es quién por entra o no gracia entra. de Pues Cristo entonces tenemos que Jesús. ganarnos la entrada. Seguro. No. Entonces tenemos que ganarnos la entrada. No hay- Entonces, Ya. Gabriel. Él entonces, decide, pero ya él murió en la cruz del Calvario por entonces, esa y aquel- salvación, por Y favor. entonces aquellos que no están en el evangelio, que están afuera, se van a salvar como quieran.
¿Cómo usted dice? Pero es que No, porque están mezclando algo que no tiene No, que porque ver. es diferente, Tiene Porque que ver. ganar una entrada para Ok, entrar ¿cómo al tú te reino la de vas a Dios. ganar? Dime qué tú tienes que hacer para ganártela. En tu opinión, ¿qué tienes que hacer? Primero que nada, tengo que arrepentirme. Y ese arrepentimiento lo pone Dios. Ajá, tengo que ser Déjalo. purificado con el Sí, agua. ok. Para volver a nacer. Y de esa nuevo. purificación la da El Dios. Espíritu Amén. Santo. Sí, el Espíritu Ok, Santo. Pues entonces tenemos que ganarnos la No, entrada. porque eso lo hace Dios. Escúcheme, hermano Colón. Usted dijo, para entrar tengo que reconocer que soy pecador. Y el Espíritu Santo es que le hace a usted reconocer que usted es pecador. Eso no lo hizo usted, lo hizo el Espíritu Santo. Por eso. La segunda, Pero entonces, y si yo no vengo a los caminos de Dios, ¿cómo es que usted no viene, el Espíritu lo trae. es que por eso es que nosotros, mire, y eso es doctrina arminiana, entendemos. La doctrina arminiana enseñó que había que hacer una obra para entrar al reino de los cielos, y los calvinistas ¿verdad? De Calvino hacia adelante se habló de una predestinación, ¿verdad? Usando Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice que los que Dios conoció a ellos justificó y a ellos los predestinó para que fueran llamados hijos de Dios. Exacto. ¿Verdad? En la soberanía, eso que nosotros tenemos que entender, que el reino de Dios, el rey es soberano. Sí. Y él ya decidió quién va a pertenecer a este reino. Sí. Ok. Y cuando ya Dios ha decidido quién está en el reino, cuando llega el día, la hora exacta en la cual Dios decide derramar de su espíritu en esa persona, Dios lo hace. Y esa persona en ese momento siente la necesidad de Cristo, porque a través de Cristo recibimos la salvación. El Espíritu trae la necesidad al hombre. El Espíritu lleva al hombre. El Espíritu hace que el hombre reconozca que Cristo es el Salvador. Y el Espíritu es que nos guía hacia toda verdad y toda justicia. ¿Qué hace el hombre? Okay. Nada. Yo voy a decir Somos algo. Me quedan siervos 7 minutos. inútiles. Es verdad. Ahora estoy entendiendo algo, pero todavía sigo. Quizá lo que dice. Sí, porque el amor, que tú no quieres que la gente se pierda. No, que esto se va a perder. no voy por eso. No voy. El- Dame un segundo, no voy por eso. Entiendo lo que quería decir el hermano Colón, el pastor Colón. Lo que pasa es que él quizá lo usó un término que no tenemos que ganar. No tenemos que ganar nada porque ya Dios lo dio. Ahora, entiendo también el punto tuyo, que tú dices que Dios es soberano. Yo estoy de acuerdo con eso. Y realmente Dios, lo que no estoy de acuerdo es cuando tú dices que ya Dios tiene un grupo selectivo de quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Ahí no estoy de acuerdo. Yo no digo que él Bueno. tiene, yo digo que él sabe. O que él sabe. Él sabe quién se va a perder y quién no se va a salvar. Bueno, Eso es todo. Bueno, eso sí, pero disculpa, yo pensé y a lo que tú dices que ya Y a lo que él predestinó. él predestinó, él le da del espíritu para que sigan las obediencias. Sí, pero lo dice la Biblia. Está bien, no, ok, pero yo pensaba que tú estabas diciendo es que que ya sí. Dios Ajá. tiene lo que se va a salvar y tiene lo que se Lo va a que salvar. sucede, mira, lo que sucede, hermano Víctor, es que Esto está bueno. si Ya estamos acabando, porque ya estamos. esa es mi fe, ¿verdad? También, vamos a ponerlo así. Esa es mi fe en la cual me mantiene a mí sirviéndole a Cristo. Amén. ¿Verdad? Mi vida, si yo medito en mi vida, yo voy a culpar a Dios de muchas cosas que pasaron, que hicieron que lo que yo quería nunca se llegó a hacer. Ok. Ahora, yo entiendo que todo lo que pasó en mi vida tuvo que pasar para yo llegar en el 2008 a Hollywood y que de ahí la luz de Cristo me alumbrara. Amén. Porque si no fuera de esa forma, posiblemente yo hubiera sido otra persona. ¿Entiendes? Yo no hubiera sido la persona que yo soy Exacto, ahora. que tú entiendes que
pero las circunstancias de mi vida, lo que desde que yo tengo conocimiento, como a los 4 o 5 años, que yo tengo conocimiento de que yo soy un ser viviente, todo lo que ha pasado en mi vida, ¿qué ha pasado? El propósito. Que yo digo, todas estas cosas pasaron sin yo tener la culpa y me trajeron a esta forma de yo vivir, ¿verdad? Porque todos tenemos una vida diferente. Hay gente que tiene vida en esta tierra más fáciles que otros. Oh, sí, seguro que sí. Y no es que, ay, bendito que para aquí para allá. Pero mi vida es diferente que la vida de otras personas. La vida tuya es única. So, si yo pongo en mi corazón, oye, voy a hacer esto y esto y esto para ser salvo, estoy viendo a Dios como un Dios que se puede manipular. Exactamente. Que yo hago esto y Dios me hace esto, Dios me hace esto. Sí. ¿Entiendes? Como muchas enseñanzas que tristemente decirle del Pentecostal, ayuna para que Dios haga esto, haga esto. Sí. Y eso está incorrecto porque ya Dios ha determinado lo que va a pasar. Fíjate. Y si verdaderamente Dios, hay una separación con Dios, ¿verdad? Si verdaderamente tú aceptaste a Cristo y tú eres separado del mundo y ahora vives en el Evangelio, toda la guianza es del Espíritu. El hombre no hace nada. Yo tengo faltan 3 minutos, yo tengo una respuesta para lo que tú dijiste. Ajá. Y te vas a sorprender. ¿Tú sabes cuál es el problema, mis amados hermanos? ¿Sabes cuál es el problema que me escuchan? Ajá. El problema es que a nosotros nos han enseñado un evangelio del cual no fue el que Jesús predicó. Eso lo podemos estudiar también. Y te lo voy a demostrar. Yo Escucha tengo- bien, a nosotros nos han enseñado, nos han educado con un evangelio distinto al que Jesús predicó. Y te voy a poner un ejemplo que lo mencionó el pastor Colón. Número 1, nos ha enseñado lo que dijo mi hermano Gabriel, en hacer cosas para que Dios haga otras cosas. Yo tengo que hacer esto para tener esto. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Ven para que Dios te bendiga. A esto para que tenga esto. Eso se llama trueque. Tienes que hacer esto para que tú tengas esto. Actualmente se predica, y esto me ha causado quizás problemas. ¿Cuántos quieren una bendición? ¿Cuántos quieren esto? Ven acá, ven a Cristo. Cristo te va a bendecir. Cristo te va a... Entonces, ¿qué pasa? La gente viene al altar esperando que Dios haga un milagro. ¿Cuántos quieren que Dios los sane? ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quieren O sea, ¿me entiendes? Yo quiero. Entonces, cuando se predica así, se te llena el altar, porque todo el mundo tiene una necesidad. Seguro. Ahora, el ejemplo claro lo dio Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En un momento dado, estaba Jesús ante una multitud y estaba predicando y aquello se llenó allí. Dice la Biblia que Jesús se compadeció de los que estaban allí y le dijo a sus discípulos, dale de comer. Y los discípulos dijeron, no tenemos nada, solamente hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia que Jesús oró y le dijo, sírvale. Ahora, después de ese suceso o ese momento, dice la Biblia que la gente que le seguía, mientras Jesús le dio, la gente pero ¿qué pasó más luego? ¿Qué pasó más luego? La gente dejaron de seguirlo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados amigos y pastores, en esta noche? Que estamos predicando un evangelio que se nos ha enseñado y no estamos predicando el evangelio de Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la pregunta para terminar es, ¿qué tú quieres? ¿El agua que sale de la fuente o quieres la fuente? ¿Qué tú quieres? Aleluya. Yo prefiero... No, yo no quiero La el agua. fuente.
Yo prefiero la fuente. Porque el agua que sale de la fuente son las bendiciones que Dios te da. Yo no quiero las bendiciones. Yo quiero al que tiene las bendiciones. Aleluya. Entonces, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no es necesidad de estar esperando algo que ya lo tenemos. Cada uno de los oyentes, santo tú eres mi Dios. Para poder alcanzar el reino de los cielos hay que creer en Cristo. Hay que creer que Cristo es nuestro Dios. Hay que seguir, como dijo Víctor casi ahora. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Puedo decir algo rapidito, pastor? Dale. Perdone. Porque me llegó ahora. Cuando el pastor dice, y el hermano Víctor enseña que hay que creer en Cristo, esa frase, hay que creer en Cristo, es que hagamos lo que Cristo mandó hacer. ¿Verdad? El Evangelio de Mateo, Jesucristo enseña que el que le da agua a un sediento, pan a un hambriento, el que visita al enfermo, el que visita al que está preso, el que ayuda a la viuda, ese recibirá la recompensa. ¿Verdad? No es por obra, pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, todo eso sale de nosotros. Hacer. Sale de nosotros hacer. No porque nos necesitamos para entrar al reino de los cielos, sino para que el mundo vea que en el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Así que estudie los evangelios, aprenda lo que Cristo dijo que teníamos que hacer, ¿verdad? Porque ese es el problema, que la gente dice, tienes que aprender lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Amar al prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? La referencia que el pastor habló. Así que es esencial aprender lo que Cristo hizo o dijo que hiciéramos. Él lo practicó también. Lo que Cristo practicó, dijo que nosotros practicáramos, hacerlo, y con eso yo te aseguro que tú tienes el reino de Dios en tu vida. Por eso Pablo dijo, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Seguro. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Santo tú eres mi Dios.